Entonces, para los que no lo habían visto, pues un separador es muy parecido a un combiner, puesto que un combiner pues también tiene, o sea, muy parecido realmente en Simio, solo que está al revés, básicamente los dos nodos de entrada en donde tenemos el parent member y el nodo de los parents y el nodo de los members están del lado izquierdo, ahora están del lado derecho. Entonces dice que un separator en Simio es un objeto de modelado utilizado para dividir una entidad en dos o más entidades. Es útil en situaciones donde se necesita representar procesos de descomposición, separación de elementos o crear entidades adicionales a partir de una original. Entonces acá es cuestión de que puede llegar una entidad y dividirse en otras pequeñas, como que si fuera una estrella de mar, ¿no? Esta llega y se divide en otras entidades más pequeñas, o puede crear copias de estas mismas. Pero también pueden llegar batches, o sea, lo que sale de un combiner. Si recuerdan, en un combiner nosotros sí le podemos agregar esa cola de batch members, que era lo que se estaba calificando en la práctica anterior. Cuando usted le agregan un batch members a una cola y luego le entra por un combiner, se muestra la entidad padre por debajo, por así decirlo, o donde sea que esté, dependiendo de cómo bajan la cola. Y junto a esa entidad padre van a mostrarse las entidades miembro, ¿ya? Y cuando pasan por un separador, puede dividirse entre estas entidades que lleva la entidad padre. Y la entidad padre sigue saliendo como parte como una de las salidas de este separador. Ahorita lo vamos a ir viendo. O sea, en esta parte nosotros tenemos un basic node, que es el buffer de entrada, ¿sí? Parecido al combiner, solo que está al revés. Y acá tenemos dos transfer node. Uno es un nodo de salida, padre, y un nodo de salida de miembros. Entonces aquí entra, por ejemplo, un batch members que me muestra una caja que lleva tres entidades diferentes. Digamos, lleva frutas, por ejemplo. Entonces, si yo le defino acá que me divida eso, por acá por el padre va a salir la caja y por acá van a salir las frutas. ¿Ya? Esta es la cola de proceso, este es el buffer de entrada, estos son los buffers de salida. Entonces ahora veamos los modos de operación en la lógica de separación. La primera es el tipo de separación que se va a elegir, que por defecto está split batch. Recordemos que un batch es un lote, o sea, una combinación de diferentes entidades. Entonces, este es el modo por defecto que viene acá encima, si se dan cuenta no está en negrito. Entonces, este funciona de forma inversa al combiner, donde recibe en su nodo de entrada una entidad padre con su batch. Lo procesa y lo separa, saliendo la entidad padre por el nodo de salida parent output y las entidades miembro por el nodo member output. Este modo permite especificar por medio de la propiedad desired split quantity cuántos miembros serán removidos del batch. Y si el batch es más grande que la cantidad definida, la cantidad padre saldrá del objeto con entidades que no fueron removidas. O sea que sigue teniendo un batch, pero con menos entidades. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a que si, es lo que les decía hace un momento, si entra una entidad que trae un batch en sí, que es una entidad padre acompañada de entidades miembro, digamos que entra una entidad padre que es caja con otras 10 entidades hijo, de cualquier tipo. Y yo le pongo acá que en el separator le coloco que divida en tres, en grupos de tres. Entonces, por el nodo de salida van a salir esas tres entidades que lleva como parte de los members. Y por arriba van a salir los otros 7 members más la entidad padre. ¿Ya? O sea que si yo coloco diferentes separadores en serie, uno después del otro, podría como que ir diciendo, cada vez que pasa por un separador se le quita cierta cantidad que está definida en la capacidad del separador. De modo que el nodo padre va a seguir saliendo siempre en el nodo de salida de este de arriba, que es el de nodo de salida del padre. Y los hijos siempre van a salir acá, miembros. Entonces también esa es la primera propiedad que hace lo inverso a lo que hace un combiner. Luego en copiar, que sería el make copies. Este modo hará que el separador cree copias de la entidad entrante. La cantidad de copias a crear se define en la propiedad copy quantity y el tipo de entidad se define en la propiedad copy entity type, que por defecto creará una copia del mismo tipo. La entidad original sale por el nodo parent output, las copias por el nodo member output, y Simio se encarga de copiar los valores de los atributos desde el original a las copias.
¿sí? Entonces, pues esto es básicamente hacer copias. Y create new, en este caso, está creando una instancia distinta. Entonces, aquí no está copiando los atributos del original, sino que está creando uno nuevo. Entonces, similar al modo de copia, pero sin copiar los atributos. La cantidad a crear se define en la propiedad new entity quantity y el tipo en la propiedad new entity type. La entidad original sale del objeto usando el nodo parent output y las nuevas entidades salen en el nodo member output, ¿verdad? Entonces ahora en capacity types, la capacidad representa la cantidad de entidades que el objeto puede procesar de manera simultánea. Entonces la que está por defecto acá es la de fixed. Recuerden siempre que ven fixed significa que es una cantidad fija, que se define desde antes del inicio de la ejecución del modelo. La capacidad está dada por la propiedad de initial capacity. Esta puede ser una expresión, pero solo es evaluada al comienzo de la simulación. ¿Sí? Ahí es donde está eso. Si yo quiero que sea estático, bueno, yo vengo y le asigno un valor ahí en initial capacity. Y eso tiene que ser obviamente antes de la simulación. Una vez ha iniciado, este no va a cambiar. Pero si yo quiero que la capacidad pueda ser modificada durante la simulación, se puede hacer asignándole un nuevo valor al estado current capacity del objeto. De la forma nombre del objeto punto current capacity. A través de un proceso, a través de un state assignment, o de add-ons, o dependiendo que sea lo que necesiten ver. Entonces acá podemos ver una tabla con un poquito más de propiedades del separador. Por ejemplo, el new entity quantity, que es una expresión, número de entidades a crear. New entity type, nombre de la entidad, tipo de entidad a crear. El initial capacity, que es el que vemos ahorita, que es la capacidad inicial del separador, que corresponde a la cantidad de entidades que se pueden procesar de forma simultánea. Se evalúa al comenzar la simulación. El transferring time dice que corresponde al tiempo que toma transferir una entidad al separador. Y luego el offshape rule, que es cuando, bueno, esta es la política que se utiliza para el tiempo de funcionamiento, por así decirlo, parecido a los de los servidores, o sea, donde nosotros le especificamos qué pasa después de que se han terminado los horarios de trabajo. Esto es más que todo útil con esto de los work schedules, ¿sí? Que es lo que pasa cuando se suspenden